Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Salmo 57. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino, y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierten, arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Buenos días, familias. Damos gracias a nuestro Dios, quien por su amor y su inmensa misericordia nos permite podernos encontrar con todos los seres que amamos y en este preciso instante, conectados con nuestros hermanos en muchos lugares del mundo, podemos glorificar y alabar su nombre. Quiero invitarle para que usted llame al resto de la familia que está en casa y allí juntitos, en ese calor de hogar y con ese corazón palpitante para nuestro Dios, podamos alabar y adorar sus santos nombres. Vamos a darle gracias porque Él ha sido bueno para con nosotros. Hoy es un día de gratitud al Señor, como lo hemos leído en el salmo que se acaba de leer, de mencionar. Vamos a adorarle porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno y vamos a darle toda la gloria. Te alabaré
dice el Salmo, y hoy vamos a alabar su nombre. Así que oremos. Le invito a que oremos y sigamos glorificando a nuestro Dios. Padre bueno, en esta mañana te alabamos, te adoramos y te damos muchísimas gracias, Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Por eso, Dios de la gloria, nos unimos, Dios, a esta gran fiesta. Y como el salmista lo decía, te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos a ti, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Por eso en esta mañana, Dios, rendimos nuestro corazón en gratitud delante de ti, Señor. Por eso esta mañana, Dios, con todo amor, Dios, te cantamos, te adoramos y te bendecimos. Recibe, Dios, este culto para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios. Bendito sea tu nombre en esta mañana. Y decimos: hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en ti, Señor, tenemos la salvación, precioso Rey de Reyes. Y alábale con gozo, con el corazón, con júbilo. Vamos con palmas. Alabemos el nombre del Señor en esta mañana. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Y al Rey de Reyes adorar. Bendecimos este día, Señor, y alabamos tu santo nombre. Nos postramos en tu presencia y te reconocemos. Que tu pueblo te alabe, Señor. Porque grande es tu poder y misericordia. Tu poder se manifiesta, Señor. Está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Vamos juntos. Oh, aclamad al Señor
Dice la palabra del Señor en el Salmo 57: Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha sido bueno, y es tiempo de contemplar la gloria de Dios y de palpar cómo su fidelidad es para con cada uno de nosotros en estos tiempos de crisis. Ver cómo Dios no es ajeno a nuestra necesidad, reconocer cómo Dios ha sustentado a la iglesia, a nuestras familias, nuestro lugar de trabajo. Por eso hoy quiero invitarles a que oremos por los diezmos y ofrendas y a que roguemos al Señor, a que nos enseñe a ser buenos administradores de cada uno de los recursos que el Señor dispone para bendecir nuestras vidas, a que te contagies de la alegría de dar. Si Dios pone en tu corazón y tienes la capacidad de bendecir a un hermano por medio de la canasta del amor, este es un acto de gran bendición. Así que en ese acto de agradecimiento les invito para que oremos por los diezmos y las ofrendas. Amado Señor, te doy muchas gracias por los diezmos, por las ofrendas que hoy tú permites que cada uno de los hermanos presenten delante de ti, Señor. Oro por sus familias, para que tú los guardes, Señor, para que tú les proveas todo cuanto sea necesario, que tú bendigas sus empleos, Señor, que tú bendigas ese lugar de trabajo. Te pido en el nombre de Jesús por aquellas personas que tal vez hoy no tienen un trabajo. Abre esas puertas necesarias, Señor, esas vacantes, para que cada uno de mis hermanos que están desempleados puedan cubrir, Dios. Te pido en el nombre de Jesús por los empresarios que tenemos en nuestra iglesia, Señor, para que tú cuides sus empresas, para que tú proveas, Señor, la bendición para sostener a las muchas familias que representan sus empleados. Yo te doy muchas gracias por la iglesia, Señor, porque tú la sustentas, Dios, porque tú has sido fiel con cada uno de mis hermanos. Tu misericordia no se ha cortado para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Alábale con todo tu corazón. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Solo en ti, Dios. En ti me deleitaré, Señor. En tu bondad caminaré cada día, en la verdad de tu palabra, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y
sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, Señor, en cada momento al recordar tus bondades, te adoramos, Jesús. Señor, que bueno eres con todos nosotros. Cómo tu misericordia nos ha alcanzado. Cómo tu bondad, Señor, está siempre sustentando nuestra vida, sustenta nuestra existencia. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, es que hoy podemos venir a ti desde nuestros hogares, allí reunidos en familia, Señor. La iglesia, tu cuerpo, aquel grupo, Señor, que tú has apartado para ti, Señor. Aquellos a quienes tú, Señor, has sellado con tu espíritu, hoy te rinden culto de adoración y de exaltación, porque tú eres bueno, Señor. Nuestro clamor es que esa adoración, como una reacción a tu amor, surja desde lo profundo de nuestro ser, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hoy tenemos una maravillosa oportunidad de encontrarnos como iglesia en este distanciamiento. Hemos insistido, por favor, si usted está solo en casa, no tiene por qué sentirse allí aislado. Siéntase cobijado por la iglesia del Señor. Siéntase arropado por la iglesia del Señor. Que hoy, como usted está en casa participando de este tiempo de adoración, usted que está allí dispuesto frente a su dispositivo, que sea esta una oportunidad de adorarle a Él de todo corazón y que podamos, por la seguridad que nos da la palabra, hoy adorarle como cuerpo, como iglesia, como comunidad, como hermanos, como familia, como ese grupo de hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos apartados para Él. Esa sea entonces la actitud con la que hoy vamos al Señor, adorarle en ese buen propósito de honrarle. Acérquese a la Escritura, por favor, en Marcos capítulo 7. Abra la Escritura o prenda su dispositivo. Marcos capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Versículo 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas.
ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Dejamos ahí la escritura. Es verdad que el pasaje continúa, pero vamos a dejarlo porque solamente abordaremos esa primera parte del pasaje. En estos días estábamos meditando en uno de los estudios que tenemos entre semana, estábamos meditando acerca del discipulado. Y en ese abordar el tema del discipulado, a la luz de el costo, lo que implica ese llamado a ser diferentes del Señor para todos aquellos que son discípulos, todos aquellos que son apartados. En ese llamado que recibimos a ser diferentes, el marco que nos ofrece la Escritura, el marco sobre el cual el discípulo puede establecer esa diferencia frente al contexto, el mundo, la sociedad. El marco sobre el cual el discípulo ha de definir esa diferencia es la palabra del Señor, es la Escritura, es la enseñanza del Señor. Ese es el marco. No habría otra forma, porque si somos llamados a ser diferentes, necesitamos definir el marco de la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién nos plantea cuál debe ser la diferencia? ¿Quién nos propone? ¿Dónde está definida esa diferencia que debemos proponer con el mundo? ¿Dónde está? Pues está en la Escritura, está en la palabra del Señor. Está en lo que Dios nos dice en su palabra. Allí está. De manera que para el discípulo, la Escritura tiene un valor muy alto. Para el discípulo del Señor, para aquel que ha sido llamado, para el pueblo de Dios, para aquel que ha sido apartado por el Señor, la Escritura tiene un valor sobre todo. Es la que va a determinar, es la que tiene la última palabra. La Escritura es la que define en algo donde hay tensión, en algo donde se enfrentan opiniones, donde la sociedad, mi manera de ver las cosas, lo que piensan los demás y la Escritura tienen un choque. No hay necesidad de sentarnos a tomar un café para entrar en una deliberación entre quienes tienen una opinión, quienes tienen la otra, la Biblia por un lado y yo estoy por el otro. El creyente, el discípulo del Señor no entra en esa discusión. Para el discípulo del Señor, la palabra del Señor es un absoluto. Es un absoluto. Y esto incomoda, porque cuando pensamos en que la Escritura es un absoluto, cuando pensamos en que la Escritura es un absoluto, en un tiempo como el nuestro, eso incomoda, talla, porque todo es relativo, todo depende. Y leíamos un poema en esa oportunidad donde hablábamos de que todo depende del lugar donde estés, todo depende del momento que estés viviendo, todo depende de con quién estés rodeado, todo depende de las circunstancias que en ese momento estés enfrentando. Todo depende si estás en Inglaterra, todo depende si estás en África, todo depende si estás en Oceanía, todo depende si estás en Norteamérica, todo depende de si estás en Sudamérica, todo depende.
No todo depende. La Escritura es un absoluto, no es algo relativo. Y algo que meditábamos por estos días en esos estudios que estamos teniendo en semana era que el Señor espera de nosotros no solo actos de obediencia, sino un corazón obediente. Eso fue iluminado o a la luz del Salmo 51, donde en el devocional el miércoles de esta semana, temprano en la mañana, meditábamos en el versículo 17 y decíamos, el Señor no espera de nosotros actos de obediencia, simplemente quiere un corazón obediente. Un corazón obediente. Dios quiere de nosotros un corazón obediente. Y obediente a su palabra. En ese punto, o partiendo de esto que acabamos de decir, de que la Escritura es un absoluto, no es una expresión relativa, es un absoluto. El texto al que nos estamos acercando hoy es un diálogo, un momento de tensión que se va a dar entre los fariseos, algunos maestros de la ley y Jesús. Es una tensión que se va a suscitar, una tensión en el que el versículo 1 al 5 nos está describiendo muy bien. Pero algo que llama la atención en ese versículo 1 al 5 es que el versículo 1 nos va a describir a nosotros, nos va a plantear a nosotros, nos va a proponer a nosotros. En ese primer versículo nos va a decir de que esta es una delegación de teólogos. Es una delegación de teólogos y vienen con autoridad oficial. Solo observe el detalle. Son fariseos, algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Era una comisión. Nosotros en Colombia sí que sabemos de comisiones. Y si somos presbiterianos, sí que sabemos de comisiones. Esa es nuestra especialidad, las comisiones. Si no eres presbiteriano, posiblemente no entiendas lo que quiero decir, pero si eres presbiteriano, entiendes que nosotros todo lo solucionamos con comisiones. A veces no funcionan, pero tenemos comisiones para todo. Para todo. Eso es una característica del presbiterianismo. Y ahí estaba esa comisión de teólogos para enfrentar, para revisar, para hacer un análisis, para hacer una inspección acerca de qué es lo que está pasando. Y vienen con todo un respaldo de la autoridad oficial. El mismo versículo nos dice que vienen de Jerusalén, que es la cuna. Jerusalén es el lugar, es la sede principal del judaísmo. Es desde allí, desde donde se van a desprender, donde se va a dar la más refinada doctrina del judaísmo. Siendo Galilea una de esas dependencias que hay que estar supervisando por sus fuertes tensiones políticas, por sus fuertes tensiones religiosas, se suscitaban muchas olas allí y hay que enviar una delegación de teólogos para que investiguen qué es lo que está sucediendo. Hay unas enseñanzas de un tal Jesús allí y hay que investigar sobre él y sobre sus enseñanzas. ¿Qué anda realizando él? ¿Qué son esas jornadas? ¿Qué son esas enseñanzas? ¿Qué son esos postulados que él está comunicando? El Evangelio de Marcos nos va a hablar acerca de algunas tensiones alrededor del día de reposo. Nos va a hablar de algunas tensiones alrededor del día del ayuno, del ayuno de los discípulos y los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan. Nos va a hablar también de que estas personas comen sin lavarse las manos. Hay unas tensiones que para el capítulo 7 que estamos abordando ya se han venido planteando, ya se han venido suscitando. Y hay un interés muy marcado en los fariseos por conservar puro el judaísmo, por conservar pura la religión, por conservar puro y pura esta expresión religiosa. Estas personas venían de la más alta estirpe teológica, fariseos.
Y no solo fariseos, sino que eran maestros. Cuando pensamos en maestros de la ley, estamos hablando de los que tienen la autoridad para la interpretación de la Escritura. Eran esas personas reconocidas dentro del pueblo para comunicar la palabra, para estudiar la palabra, para interpretar la Escritura. Era una delegación desde el mismo centro del judaísmo. Vienen desde el corazón del judaísmo y vienen a investigar. Los fariseos y los maestros de la ley son personas celosas de la ley de Dios, intérpretes de la ley, intérpretes de la ley. ¿Y qué descubre esta delegación? El descubrimiento de esta delegación está planteado en el versículo 2 al 4. Más exactamente en el versículo 2, siendo el versículo 3 y 4 solamente un paréntesis, y la Nueva Versión Internacional, que es la traducción que estamos usando, va a demarcar muy bien el paréntesis del versículo 3 y 4 como una nota explicativa que Marcos tiene que dar, dado que posiblemente sus lectores no son exclusivamente judíos. También es un grupo de gentiles los que están leyendo este evangelio y necesita explicarse algo. El versículo 3 y 4 es una nota explicativa ante lo que se ha observado en el versículo 2, lo que ha sido el descubrimiento de esta delegación. El problema que han descubierto no es la higiene. Uno podría pensar que el tema acá es de higiene. No. Esta delegación en realidad no tenía mucho que pensar o mucha preocupación sobre la higiene. No, el punto era la purificación ceremonial. Ese punto sí es de suma importancia para este grupo de intérpretes judíos. De hecho, se habla de que la Misná, que es un documento que va a surgir posiblemente 200 años después de Jesús, va a conservar va a tener una gran división para hablar acerca de lo puro. Y lo que hace la Misná es recoger toda esa tradición que desde en tiempo de Jesús y desde antes de Jesús se ha venido comunicando. Y ahora esa tradición oral se va a plasmar en un documento. Y ese documento se reconoce como la Misná. Es un documento judío que va a recoger las interpretaciones y la tradición de los ancianos. La Misná, que es escrita 200 años después de Jesús, nos da cuenta de más o menos cuál es la perspectiva que tienen ellos en cuanto a lo puro y lo impuro. La fuerte preocupación. Aquí la preocupación no es por la higiene, no es por la higiene. De hecho, los estudiosos del Evangelio de Marcos van a plantear que es a partir del capítulo 7 donde Jesús comienza a tener contacto con los no judíos, con el pueblo gentil. Solamente observe el capítulo o el pasaje que continúa en el versículo 24, el título que le da la Nueva Versión Internacional, la fe de una mujer sirofenicia. Es el toque con ese mundo gentil. A partir de ahí en el Evangelio de Marcos se va a introducir, luego de esa tensión que se va a suscitar entre lo puro y lo impuro, se va a dar una apertura del Evangelio desde la persona de Jesús, en esa preocupación que tiene esta delegación de preservar el Evangelio, de conservar la doctrina, de conservar puro tanto el pueblo de Israel como la ley, y de evitar que tanto el pueblo como la ley caiga en manos de impuros, entre ellos los gentiles. Este texto va a ser el punto de partida en el Evangelio de Marcos para hablarnos de un evangelio que trasciende al mundo gentil. Trasciende al mundo gentil. De manera que el problema aquí no es la higiene. No es la higiene. En el versículo 3 y 4 ya le explicaba, el autor nos va a ampliar un poco acerca de lo que va a decirnos en el versículo 2. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras.
Los fariseos, esa delegación que venía con todo el respaldo, ese grupo de teólogos que venía con todo el respaldo de la autoridad oficial, van a revisar el tema y van a darse cuenta, tus discípulos comen con manos impuras. Y van a explicar entonces esos versículos un poco acerca de la ceremonia de la purificación. Y ahí salta la pregunta de la comisión investigadora. Versículo 5. La pregunta de la comisión investigadora que va a desatar una serie de enseñanzas de Jesús, de la cual yo solamente tocaré una. Ya le he comentado que el versículo 24 en adelante, el evangelista Marcos va a usar esto como un momento de quiebre donde el evangelio ahora se abre al mundo gentil. A aquellos que esa comisión consideraban impuros, ahora el evangelio se va a abrir a ellos, a ese mundo de los impuros. Se va a abrir la escritura, se va a abrir el mensaje, la buena noticia. ¿Cuál es la pregunta de la comisión investigadora? ¿Cuál es el interrogante, el interrogatorio que le hace? Porque la comisión ha venido a eso, para interrogar, para cuestionar. La pregunta es, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Esa es la pregunta. Toda esa explicación que nos hace Marcos para llegar a la pregunta, una sola. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿Por qué? Y la respuesta de Jesús a esa delegación es una respuesta muy amplia y toca varias, y tiene como varias líneas, de las cuales yo solamente abordaré una línea en esa respuesta que hace Jesús. Y la línea está muy bien demarcada en la cita que hace el Señor Jesús del profeta Isaías. Y que conste que la respuesta tiene como punto de partida aquello que para ellos era su autoridad. Aquello que para la comisión escrutadora, esa comisión investigadora que venía con toda la lupa a investigar a Jesús, esa comisión tenía una autoridad y era la ley y los profetas. Y es desde la misma autoridad que ellos tienen que Jesús va a construir su respuesta. De hecho, usa en su respuesta citas del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas, partiendo con la cita del profeta Isaías. La cita que toma el Señor Jesús del profeta Isaías es Isaías 29:13, en la que condena la hipocresía en la adoración a Dios. Desde un referente de autoridad para esa delegación, el profeta Isaías, toda una autoridad, estamos hablando nada más y nada menos que del profeta Isaías, condena la hipocresía en la adoración a Dios. Versículo 6. Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Cómo habrá quedado esa comisión, no? ¿Te imaginas? Solo imagínate. La incomodidad. Viene la autoridad. Viene el cuerpo oficial. Vienen los más altos jerarcas. Vienen las personas, todo el pueblo ahí alrededor, mirando qué iba a pasar, todos expectantes, qué iba a pasar. Mira al maestro, ahí está, con los duros de Jerusalén que vinieron a escrutarlo, a mirar qué está pasando. Y la cita tiene nada más y nada menos que una introducción, un comentario de parte de Jesús. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas.
esa es la introducción que el maestro le pone de marco a la cita de Isaías. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas. Isaías no estaba hablando literalmente de este momento histórico, ni estaba hablando de esa comisión investigadora, ni estaba hablando del primer siglo. No, Isaías está viviendo una situación en la que, inspirado por el Señor y dirigido por el Señor, ahora va a hablarle a los líderes de su tiempo. Y lo que va a decir a los líderes de su tiempo es que ellos son un pueblo que me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y lo que hace el Señor Jesús es hacer un paralelo. Eso es lo que pasa. Es un paralelo. Ese suceso de más o menos 800 años antes es similar a esto que hoy estamos viviendo. Por eso el comentario, cuando profetizó acerca de ustedes, no era literalmente de ellos, pero sí hacía referencia a la actitud que ellos estaban teniendo. Hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita, una definición sencilla o una expresión que podría darnos a entender qué significa la expresión hipócrita, es un actor de comedia. Eso es básicamente, un actor de comedia. Y aquí hace referencia a persona cuya adoración es externa y no de corazón. Cuya adoración es toda una expresión corporal, física, pero no hay involucrado y de aquello nada. Toda una expresión física y no de corazón. La censura que hace Isaías a los líderes de su época encaja perfectamente con esa comisión que venía a escrutar a Jesús. La cita de Isaías va a manifestar que ellos son cruelmente hipócritas. Al cumplir todas las tradiciones y regulaciones religiosas de su grupo, al cumplir lo relativo. Recuerda, vivimos en un mundo donde todo es relativo. Y pensar en que la Escritura es un absoluto es algo que nos ofende. Ofende la sociedad. Ofende la sociedad. Pero ese es el desafío. Y por eso somos diferentes. Porque la Escritura es para el discípulo un absoluto. No es algo relativo. Es un absoluto. Isaías va a manifestar el disgusto, la molestia, la repugnancia, el profundo rechazo que genera en Dios tal actitud. En el capítulo 1 de Isaías hay una expresión que en muchas oportunidades la uso porque me parece una expresión muy fuerte de parte del Señor. Capítulo 1, versículo 11. Dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carnero. Esa expresión harto me parece tan fuerte. La Reina Valera habla de hastiado. Y hay otra expresión y traducción que habla como de me repugna. Hay un rechazo del Señor hacia los holocaustos. No era hacia la práctica de los sacrificios, era algo que él había instituido, algo que estaba en la Escritura, algo que se planteaba en la Torá, en la enseñanza, en la ley que los regía a ellos, que el mismo Dios le había dado. El rechazo no es hacia los holocaustos, hacia los sacrificios. El rechazo es hacia
esos actos de obediencia que no involucraban una obediencia de corazón. Esos actos de obediencia que no involucraban un corazón obediente. Esa apariencia externa era una mentira. Ese actor de comedia es toda una mentira. Y cuando nosotros nos sentamos a ver una película y lloramos, ¡ay, mira! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, mira! ¡Oh, y se murió! Y a los pocos días vemos que al actor lo están entrevistando. Está dando sus mejores comentarios acerca de la escena. ¿Pero qué pasó? ¿No lo vimos morir hace 2 días atrás? ¿Y por qué están hablando con él? Porque es mentira. Él no ha muerto. Es parte de la trama. Es parte del montaje. Es parte de la obra. Es parte de la comedia. Esa apariencia externa es una mentira porque no iba acompañada. Y lo que está hablando el Señor acá es que cuando el Señor cita a Isaías y retomando la expresión de Isaías, es que no va acompañada de un compromiso de vida total hacia aquel que es el verdadero objeto de la devoción religiosa. Escuche bien. Esa apariencia externa es una mentira porque no iba acompañada de un compromiso de vida total hacia aquel que es el verdadero objeto de la devoción religiosa. Su corazón está lejos de mí, dice el texto. Su corazón está lejos de mí. Si el verdadero objeto de la devoción es Dios, el Señor está diciendo, su corazón está lejos de mí. La sumisión que estos personajes, que esta comisión y todos esos jerarcas de la religión del judaísmo, la sumisión a las tradiciones rabínicas hechas por los hombres, construidas por los hombres, les ha llevado a descuidar la verdadera santidad. La verdadera santidad. En vano me adoran, dice el versículo 7. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es posible, porque es posible que a veces nos equivoquemos sin saber que nos estamos equivocando. Es posible. A veces nos equivocamos y no sabemos que estamos equivocados y decimos, bueno, pues no sabía que estaba equivocado. Es posible. Vamos a dar el margen de duda allí. Pero como no conocer la norma no me exime a mí de vivir la consecuencia del quebrantamiento de la norma, aquí el texto es claro. Y creo que el encabezado del versículo 1 nos ayuda. Estas personas no tienen excusa. Y no tienen excusa porque son los intérpretes de la ley. Son los doctores de la ley, son los maestros de la ley, son los que orientan al pueblo, son los que comunican la enseñanza del Señor al pueblo. Es posible que en ellos existiera una radical inconsciencia de que ellos ignoran lo que en verdad está pasando. Pero eso no los hacía inocentes. No los hacía inocentes. Ahora, si eran conscientes, su condición es todavía más delicada y seria todavía. Si eran conscientes de esa doble vida que estaban llevando, entonces la situación es todavía más delicada. En la Escritura, en toda la Escritura, hay un completo rechazo del Señor al fingimiento en nuestra adoración a Él. Él ve nuestro interior. Él ve lo que en realidad hay en el corazón. Él no escucha lo que dicen nuestras palabras.
Él escucha lo que dice nuestro corazón. Por eso la expresión del profeta es tan fuerte. Hastiado, dice la Reina Valera. Harto. O como aquella otra traducción que dice, me repugna. Dios no se queda con lo que decimos. Dios revisa nuestros corazones. ¿Usted recuerda aquel suceso? Perdóneme que no tenga la cita aquí exacta. Aquel suceso en el que las personas van detrás de Jesús como adulándolo. Y Jesús dice el texto, pero Jesús sabía lo que en realidad había en sus corazones. Eran solo adulaciones. Eran solo palabras de más. Eran solo esas expresiones formales que usamos en nuestra vida diaria. La adoración a veces no es más que una formalidad. No es más que una formalidad. Dios ve cuando nadie nos está viendo. Dios lo ve. Dios ve cuando nadie nos está viendo. Y como parte de la respuesta del Señor en el versículo 8 en adelante, acabamos de hablar de la cita de Isaías, que es el punto de partida, y del versículo 8 en adelante, lo que va a hacer el Señor Jesús es a contrastar cómo ellos han desechado los mandamientos de Dios y han cobijado las tradiciones de los hombres. Cómo ellos han rechazado los mandamientos de Dios, los han desechado y han cobijado las tradiciones de los hombres. Es tal la manera en cómo Jesús quiere remarcar esto, que el evangelista Marcos lo que hace es ponernos en tres maneras diferentes la idea de esa actitud de desechar los mandamientos divinos y aferrarse a las tradiciones humanas. Observe la manera como ellos, la delegación, quienes representan el poder religioso, han desplazado el verdadero referente de autoridad. Han desplazado el verdadero referente de autoridad. Versículo 8, ustedes han desechado. Versículo 9, vuelve y repite, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado. Y la Nueva Versión Internacional lo coloca en signo de admiración en el versículo 9, dándonos la idea de una expresión que suena con un tono allí como de sarcasmo. ¡Qué buena manera! Casi de felicitaciones. ¡Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios! Y va a plantear como de manera muy positiva para mantener sus propias tradiciones. ¡Felicitaciones! Eso suena como a un espaldarazo. Pero no, es una expresión. Como dice la Nueva Traducción Viviente, ustedes esquivan hábilmente. Esquivan hábilmente. La Reina Valera dice, bien invalidáis. ¿Sí? Y hay otra traducción que va a ser muy similar a la Nueva Traducción y dice, ¡qué bien! Ustedes saben anular el mandamiento de Dios para conservar la tradición. Me gusta. Si uno sacara la frase de su contexto, uno pensaría que Jesús los está felicitando. Saque la frase, sáquela y póngala en una cartelera y usted pensaría que eso suena a felicitación. ¡Qué bien! Ustedes saben anular el mandamiento de Dios para conservar la tradición. Eso es una expresión que tiene una nota de sarcasmo, un sabor amargo en lo profundo. Y el versículo 13, van dos. El versículo 13 dice, así por la tradición que se transmiten ustedes, anulan la palabra de Dios. Anulan, invalidan la palabra de Dios. Y Mateo, en su pasaje paralelo, en 15:3, va a decir, Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Si ve la manera de Jesús calificar
el acto de la delegación que está representando todo el judaísmo? Por la pretensión de una tradición oral suplementaria y para algunos complementaria de la revelación escrita, el mandamiento de Dios quedaba echado a un lado, ignorado por completo, desatendido en sus demandas, manipulado y violentado de mil maneras, inválido, vaciado de su contenido al sustituirlo por una norma humana. La tradición oral pretendía tener varias fuentes. Esa tradición oral no fue alguien que se sentó y simplemente lo escribió. No, eso tenía una historia, tenía un contenido y tenía de alguna forma un valor cultural, histórico. Tenía un valor histórico. Algunos decían que venían de las leyes dadas por Moisés oralmente a los 70 ancianos. Piensan que no solamente por una de estas vías, sino que fue algo que se construyó de todas estas formas, de decisiones de jueces que sentaron precedentes y que se convirtieron en normas. También se dice que son interpretaciones de las escrituras dadas por los grandes maestros, rabinos, que se llegaron a considerar con la misma reverencia que las escrituras del Antiguo Testamento. Estos antepasados, imagínense, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de jueces, estamos hablando de patriarcas, de hombres, grandes maestros, rabinos. Estos personajes se consideraban padres fundadores, se consideraban guardianes de la historia, garantes de la identidad actual del pueblo. ¿Cómo no creerles? ¿Cómo no creerles? Es que usted, ¿cómo va a despreciar lo que dijo el sensei? ¿Cómo lo va a despreciar? Si es un tremendo jerarca. ¿Cómo lo va a despreciar? No, eso no tiene forma. No tiene lugar a que haya un desprecio dentro de la institución religiosa, de despreciar la opinión de semejante jerarca dentro de la iglesia, dentro del judaísmo. Y un ejemplo de eso es lo que Jesús va a citar en los versículos 10 al 12, y es el ejemplo del Corbán. Ustedes lo pueden leer ahí de manera muy detenida. Y lo que hace Jesús es que Jesús lo desenmascara. Saca a la luz las artimañas de quienes controlan la ley para manipular la palabra de Dios. Desenmascara, saca a la luz las artimañas de quienes controlan la ley para manipular la palabra de Dios. El versículo 10 dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde salió eso? Éxodo 20:12. También está en Deuteronomio. Es el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. ¿De dónde salió eso? Éxodo 21:17. ¿Recuerda cómo se construyen los argumentos de la respuesta de Jesús? Desde aquello que para ellos era una autoridad. Desde aquello que para ellos era una autoridad. ¿Qué era para ellos una autoridad? La ley y los profetas. Era una autoridad. El último subraya la seriedad del incumplimiento del 5º mandamiento. Pero gracias a la tradición, la responsabilidad de los hijos hacia los padres podía evitarse fácilmente. ¡Nos libramos! Así es. ¡Qué golazo le metimos! ¡Quedamos campeones! Con ese golazo que logramos meterle, chanfle, nos la ganamos toda. Y Jesús va a decirles a ellos, para ustedes solo basta declarar corbán, es decir, ofrenda sagrada, para los bienes con los cuales ustedes hubieran podido ayudar a sus padres, para quedar exonerados del cumplimiento del mandamiento. No quedaba con ninguna limitación, es lo sorprendente. Los bienes no quedaban con ninguna limitación para que yo pudiera gozar de ellos, disfrutar de mis posesiones. Para los fines personales podía hacer uso de todos mis bienes.
Pero qué lástima, papá, qué lástima, mamá, que falla. La promesa no me permite ayudarles a ustedes. Me permite despilfarrar en mí, pero no ayudarles a ustedes. Qué falla. Legalmente, sus padres quedaban desamparados. ¿Qué es lo que rige tu vida hoy? Lo que legalmente está determinado por la legislación colombiana, lo que legalmente está decidido en tu denominación, lo que legalmente se autoriza en tu iglesia, o lo que dice la Escritura. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay muchas cosas legales, no solo en el gobierno, sino en nuestras denominaciones, en nuestra iglesia. Muchas prácticas que hemos venido avalando con nuestro silencio. Hemos venido avalando. Hay muchas prácticas, experiencias, dinámicas de iglesia, doctrinas que hemos venido avalando y las consideramos como legales dentro de la iglesia. Y lo que hacen es invalidar la única autoridad que nosotros debemos tener, y es la palabra de Dios. Lo de padre y madre es solo un ejemplo. Para él decirnos, no era el único, este es solo un ejemplo. Algunos autores dicen que posiblemente Jesús estaba exagerando y le pone una cuota de exageración a la ilustración que él hace del Corbán. Pero en esa exageración, si asumimos que hay una cuota de exageración en ese punto, es para llevar al punto cumbre esa enseñanza que el Señor quiere comunicar, y es que el único absoluto para la iglesia es el mandamiento de Dios y no más. El único absoluto para la iglesia, para el discípulo, para aquel que ama a Dios, para aquel que ha decidido seguirlo a Él, para aquel que ha sido impactado por el amor de Dios. El único absoluto es la palabra de Dios. Y si lo legal llegara a rivalizar con la Escritura, no hay razón para pensar que lo legal por nuestro gobierno, por nuestra denominación, por nuestra congregación, sería la excusa para actuar como actuamos. Aquí nos encontramos con una cosa bastante seria, que vale la pena que nos detengamos a reflexionar sobre ella. ¿En realidad nosotros amamos la ley de Dios? Es lo que cantamos, es lo que expresamos. Leemos el Salmo 119, que nos habla que es como la miel, es como el oro, y nos fascina. Lumbreras a mis pies tu palabra. Cómo nos fascinan versículos como esos. Lumbreras a mis pies tu palabra. Pero Señor, cuando tu palabra no me agrada, entonces yo defino cuál es el punto de partida, cuál es el marco de referencia, cuál es el marco teórico sobre el cual me voy a desenvolver, cuál es el punto de referencia bajo el cual voy a caminar, porque es que no me convence tu palabra. ¿Amamos la ley de Dios? ¿O es algo que buscamos cumplir solo cuando hay un beneficio en el cumplimiento de esa ley? O como vivimos en una época donde solo practica lo que te hace sentir bien. Estamos en la época de la felicidad, chévere, bacano. Todo tiene que ser bien, bacano, y la iglesia ha entrado en la moda que no, que la voluntad de Dios siempre trae paz y tal cosa y tal otra, y es chévere, bacano, vamos. ¿Practicamos solo lo que nos hace feliz? Te quiero decir que nada hay más desafiante y más incómodo que la Escritura para nosotros. Nada hay más desafiante e incómodo para nosotros que la Escritura. En un momento, en una exposición que hacíamos de otro pasaje, yo les decía que si nosotros habíamos leído la palabra el día de hoy, y si entramos a la iglesia y escuchamos la palabra, y no nos sentimos incómodos frente a la palabra, les tengo una noticia:
no entendimos lo que dijo la palabra. La palabra está dada para incomodarnos, no para felicitarnos, para incomodarnos. Si la palabra no nos incomodó, no la entendimos. No la entendimos. No es una exageración. No la entendimos. La palabra de Dios está dada para incomodarnos. Nos ocupamos de cumplir todas las tradiciones de la iglesia, aun cuando éstas en muchas oportunidades caminen en contra del mandamiento de Dios. ¿Cómo las iglesias en este último siglo han venido dando un viraje en su concepción teológica? ¿Cómo han venido dando un viraje las iglesias? Para muchas iglesias este no es ya un absoluto. Es algo relativo. Para muchas iglesias, hoy lo que determina la praxis de la fe no es ese absoluto, porque ya no lo es. Es lo que la sociedad nos plantea. Por eso andamos tomando decisiones tan apresuradas, tan en contravía con la Escritura. Por eso la iglesia hoy camina en dirección contraria a la palabra, porque dejó de ser un absoluto para convertirse en algo relativo, que depende. Estamos en el siglo XXI. Eso era siglo I. Ahora somos los modernos. Ya crecimos, ya estamos en la edad madura, ya estamos hechos hombres, ya somos todas unas mujeres, ya somos y podemos pensar por nosotros. No necesitamos a Dios. Eso es solamente un reflejo de la inmadurez nuestra. Parecemos adolescentes queriendo rebeldizarse con su padre, buscando ser autónomos, y no somos más que niños que no pueden sostenerse a sí mismos. Solo mire la sociedad. ¿En qué anda hoy la sociedad? Solo mire la familia. ¿En qué anda hoy la familia? Solo mire las condiciones políticas que hoy estamos viviendo. ¿En qué andamos? Mira las decisiones sociales que se están tomando. ¿En qué andamos? Mis hermanos, incline su rostro y oremos al Señor y estemos delante de Él, meditando en su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra y la oportunidad que nos das de acercarnos a ella. En un tiempo, Señor, en que nada es una autoridad sobre nosotros, donde yo soy mi propia autoridad, donde yo soy el que califico o descalifico, yo soy el que decido o no decido. Señor, venimos ante ti a reconocer que te necesitamos, Señor. No somos más que ciegos pretendiendo ver. No somos más que niños jugando a ser adultos. No somos más que adolescentes en su estado de rebeldía, Señor,
que quieren ya, Señor, ser hombres y mujeres adultos, autónomos, pero sin la capacidad de tomar decisiones, sin la capacidad aún de construir, Señor, de construir decisiones adecuadas. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén. Amén. Bueno, y gracias al Señor que nos ha permitido llegar al final de este momento que hemos querido realizar en el único propósito de glorificarle a Él, de honrarlo a Él, de bendecirlo a Él, de que Él sea reconocido y que su palabra sea exaltada, su palabra que nos apunta y nos señala hacia Cristo. Gracias por estar con nosotros, una maravillosa oportunidad para nosotros poder acompañarles en este tiempo de adoración, de exaltación al Señor con los cantos. Nuestra oración es que el Señor les bendiga y les dirija en esta semana. Que Dios encamine sus pasos cada día en pos de Él. Y por favor recuerde que la guía para la toma de nuestras decisiones es su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo fuerte de parte de todos nosotros. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Y al Rey de Reyes adorar. Bendecimos este día, Señor, y alabamos tu santo nombre. Nos postramos en tu presencia y te reconocemos, Que tu pueblo te alabe, Señor. porque grande es tu poder y misericordia.